la década prodigiosa del crecimiento, 96-2006, que ya no nos acordamos porque ha pasado mucho tiempo, pero que tuvo unas características muy importantes de lo que era el modelo de crecimiento que estábamos viviendo. Y este modelo de crecimiento en España tuvo fundamentalmente dos características que luego han tenido sus consecuencias. Una era un crecimiento basado en el sector inmobiliario / construcción, que tuvo una aportación muy importante a la creación de riqueza en el país, a la creación de PIB. El sector financiero tuvo un papel protagonista en todo ese crecimiento. ¿Y por qué tuvo un papel protagonista en todo ese crecimiento de ese modelo? Porque el sector financiero era una palanca fundamental para la creación de esa actividad económica. La actividad inmobiliaria, la actividad promotora, se basaba necesariamente en unas necesidades de financiación, apoyada en unas necesidades de financiación, y el sector financiero jugó un papel. ¿Y medida en qué? Medida, uno, en el tamaño del balance, es decir, el balance del conjunto del sector financiero tuvo que crecer para acompañar este desarrollo, y lo que es más importante, en la propia capacidad instalada del sistema. ¿Medida cómo? Pues medida en oficinas y medida en empleados dedicados al sector financiero. Hubo medidas previas, como por ejemplo que las cajas de ahorros pudieran salir de sus comunidades, y fue un factor muy vinculado ese desarrollo inmobiliario a la expansión de las entidades financieras. Se iba creando una mayor capacidad instalada del sector financiero. El crecimiento era un crecimiento de la inversión. La exposición crediticia del banco, de los bancos, al sector inmobiliario hizo que se alcanzara 1,5 billones de exposición crediticia del conjunto de todas las entidades al sector inmobiliario. La materia prima para que el sector inmobiliario funcionara no la estábamos haciendo con nuestros depósitos de los clientes. Que el sector financiero tiene como función ayudar a la financiación de la actividad económica, es verdad, pero lo tiene que hacer con dos características fundamentales para que esto funcione. Los depósitos de los clientes, en los cuales el banco utiliza los depósitos para trasladar esto al cliente que necesita la inversión, y nosotros lo hicimos no con esos depósitos de los clientes, sino con endeudamiento. No teníamos depósitos de los clientes porque no había ahorro. España no es un país ahorrador, no es un país rico en el que hay grandes ahorros disponibles para la financiación, y teníamos que acudir a un proceso de transformación de la materia prima muy sencillo, que es: yo emito instrumentos, que son las famosas cédulas hipotecarias, que lo acaban comprando los inversores alemanes, con lo cual el ahorro alemán, que no tenía alternativas de inversión, acaba financiando el desarrollo inmobiliario. Por tanto, tuvimos un periodo de tiempo en el que los bancos cometimos, el sistema financiero, iba a decir, dos errores: uno, endeudarnos más de lo que deberíamos para poder estar alimentando esta actividad. Lógicamente, después de todo este proceso, vivimos una crisis de factores externos que no tenían que ver estrictamente con lo que aquí ocurría, pero que de alguna manera fueron los detonantes para que esa crisis de confianza respecto a los inversores, que tenían que ser los suministradores últimos de la materia prima para que el sistema siguiera creciendo, pues se rompe. Y a partir de ahí, pues vivimos, como bien sabéis, todo el proceso que antes también hacías una referencia, en el que en un momento determinado el propio país entra en un problema de su propia capacidad, no ya las entidades financieras, sino el propio país, de su capacidad de acudir a los mercados. ¿Y qué es lo que se hace? Limitar las capacidades de endeudamiento de las entidades financieras europeas, o dicho de otra manera, que no pudiera volver a ocurrir que metiera todo el sistema una liquidez en base a endeudamiento, y esto es muy importante, se multiplicaron por 3 los requerimientos de capital. Por lo tanto, el regulador lo que hizo es tratar a las entidades financieras como cualquier otro
como cualquier banco trataría a sus clientes, es decir, pedirle unos niveles de prudencia en cuanto a su endeudamiento y en cuanto a sus necesidades de capital. Y esto es lo que ocurrió, que tenía que producirse un ajuste como consecuencia de ese exceso de capacidad. Segundo, cuando el problema, entre comillas, estalla, lógicamente hay que, a todas las entidades que en aquel momento tienen una necesidad de ajustar sus balances como consecuencia de las pérdidas que se producen en la valoración de esos activos que se habían cedido, se tiene que empezar a producir un proceso de ajuste, de saneamiento de las entidades. Por tanto, creo que es importante que cuando hablamos de la reestructuración del sector financiero no perdamos de vista que la reestructuración se produce por dos motivos diferentes, pero dos motivos que, al fin de cuentas, tienen las mismas consecuencias. Pero hay un tema mucho más de fondo, que es la necesidad de que el sistema se regule, se ajuste al nuevo entorno. Y el nuevo entorno ya no es el del periodo 96-2006. En el momento expansivo fueron las cajas de ahorros las que tuvieron un mayor protagonismo, una mayor participación en el desarrollo de lo que era la actividad central. Cuando la crisis estalla, es 40 bancos, 60 cajas. ¿Qué quiere decir? Que los 10 años del máximo crecimiento de la historia del PIB de este país y el máximo crecimiento del tamaño del sector financiero, que repito, es que se multiplicó de 300.000 a 1,5 billions, el actor fundamental de ese proceso fueron las cajas de ahorros. Cualquier entidad que no crecía más del 40-50% en el balance de crédito del año anterior es que lo estaba haciendo mal. Por lo tanto, hay que recordar que se produjo una carrera para ver quién es el que crecía mal. El ajuste de la capacidad instalada que se ha producido en número de oficinas y en número de empleados es haber vuelto a estar como en el 96. 10 años de crecimiento, de expansión del sistema, 10 años del ajuste. Dos situaciones. Una parte muy importante ha sido un ajuste contra los intereses de los propios accionistas. Y es verdad que una parte de este ajuste se ha hecho contra el dinero de todos nosotros como contribuyentes, con lo que se ha dado en denominar el rescate financiero. Pero hay un dato que me parece que es muy relevante. Todos los depositantes de este país, durante la crisis y durante todo este ajuste, toda esta destrucción, los depósitos, estoy hablando, el 98% de los depósitos, que son depósitos de menos de 100.000 euros, de los depositantes, en términos de su patrimonio personal, no han tenido ningún tipo de pérdida. Y esto se dice muy poco. Haber reducido de 50 a 15 el número de cajas de ahorros y de entidades y que los depositantes no hayan perdido esto, creo que es algo como para destacarlo. Segundo, ha habido una parte muy importante de este proceso de ajuste que se ha hecho en cada una de las entidades, repito, con el capital, con los fondos propios presentes o resultados de las entidades financieras, que hemos tenido que hacer nuestro propio ajuste. Y el ajuste del valor de los activos que en un momento determinado, cuando la crisis estalla, tienen un valor, y esto que se llaman las provisiones, en el fondo es reconocer la pérdida de valor que esos activos tenían. Pero el más importante del balance de las entidades financieras, cuando esto estalla en el 2006, es la exposición inmobiliaria. Y esta exposición inmobiliaria, en el momento de pico, era algo así como casi 400.000 millones de euros de exposición al sector inmobiliario. ¿El ajuste que ha hecho o que ha obligado? Pues fundamentalmente a dos cosas: a tener un sistema financiero más ajustado en términos de capacidad, un sistema financiero más saneado en términos de solvencia y en términos de la fortaleza de todo lo que es el balance, y una tercera cuestión que me parece también muy relevante de cara a futuro, un sistema financiero mucho menos endeudado. Bueno, pues una de las consecuencias de todo este proceso de ajuste
es que esto se acerca bastante ahora a una proporción de 1:1, y estamos hablando de ratios de loan to deposit del 105, 106, 110, que está mucho más cerca de lo que es lo prudente. ¿Todo esto qué ha implicado? Bueno, pues un proceso de desapalancamiento, un proceso de reducción de la exposición crediticia de todas las entidades financieras y, en definitiva, no porque haya mucho más depósitos, sino porque hay, evidentemente, mucho menos exposición de crédito. Y otra consecuencia de este proceso de ajuste es que el deterioro del sector en términos de los activos no solamente ha consistido en tener que, de alguna manera, sanear los préstamos, es que ha significado tener que convertir muchos préstamos en activos inmobiliarios. Bueno, esta es la consecuencia de toda esta reestructuración, y que ahora queda todavía que, para cerrar el círculo de la reestructuración, liberar todos esos activos. La exposición de activos dañados en el balance de los bancos sigue teniendo mucho peso, y todo esto, lógicamente, se va en detrimento de la rentabilidad del activo. Pero a partir de ahora, ¿qué? ¿Ha terminado la reestructuración? ¿Se ha completado el ciclo del ajuste de la capacidad instalada? ¿Se ha terminado el proceso de convertir esto en un negocio rentable? Hoy los tipos de interés están en negativo. Entonces, yo creo que es muy importante incorporar al análisis de la reestructuración que ha habido y de la situación actual la variable tipos de interés, porque para las entidades financieras es una variable crítica de cara a lo que es el modelo de gestión.